En primer lugar, darles la bienvenida a todos ustedes y agradecerles su presencia, agradecerles la presencia a cada uno de ustedes que, bueno, ha decidido acompañarnos en esta mañana a debatir estos temas que son un tanto espinosos, pero que son necesarios debatirlos en en un programa de formación que está empeñado en construir humanidad, en primer lugar. O sea, no podemos hacernos de la vista gorda, porque también es violento ignorar el drama que viven otros. Hacernos de la vista gorda ante esas situaciones de una forma u otra también es violencia. También es violencia. Y nosotros, como psicólogos sociales, tenemos que estar atentos ante lo que ocurre en el mundo. No solo lo que ocurre al frente de mi cuadra, ni lo que pasa por enfrente de mis ojos, sino yo creo que esa ha sido una intención que hemos tratado de hacer y de profundizar y de reforzar cada uno de los docentes del programa, de ver más allá de lo evidente, como decimos en nuestras sesiones. Darle la bienvenida a la profesora Lourdes, al profesor Rubén, a la profesora Rosiris, a la profesora Carmen Arenas, nuestra invitada, compañera también de estudios universitarios, a la profesora Irmari y por supuesto a la profesora Ana. En la presentación la profe Ana dijo que yo era doctor. Yo todavía no soy doctor, no puedo pasar consulta, así que eso hay que decirlo, ¿no? Uno puede ganar indulgencia con lo que no es. El profesor Ramón, en su exposición, decía algo muy interesante, que era los efectos postraumáticos de un conflicto. Y un conflicto tiene varias maneras de concebirlo. No es igual los efectos postraumáticos de un evento natural, no es igual los efectos postraumáticos de un conflicto social determinado a los efectos, las consecuencias postraumáticas de una guerra. Son terribles, los de una guerra son terribles, porque ocurren muchas otras cosas. Ocurren procesos donde la gente pierde cosas, pierde afectos, pierde familiares, y todos esos elementos juegan en contra, pues. Bueno, yo valoro mucho esta actividad porque nosotros no queremos hacer de esta actividad un espacio para la consigna, sino un espacio para el estudio profundo de temas que tienen que ver con el mundo. Nosotros estamos en el mundo y ese mundo requiere de todo nuestro esfuerzo, de toda nuestra capacidad intelectual, de toda nuestra capacidad científica para poder incidir en la transformación de ese mundo. Y bueno, yo titulé esta pequeña intervención, muy breve, va a ser muy breve, la titulé La imposibilidad de la existencia en medio de la guerra. En medio de la guerra es difícil la existencia, la subjetividad, la realización humana, porque hay otras condiciones. Veamos lo siguiente. Primero miremos unas estadísticas. Estas son estadísticas del año 2023, que fue el año en el que reinicia el conflicto. No es que inicia el conflicto, reinicia el conflicto Israel-Palestina, producto de una serie de acontecimientos que desembocaron pues en esta nueva explosión bélica, pues, o este nuevo contraataque de Israel hacia Palestina. Fíjense lo que dice esta información que conseguimos en este blog de la BBC. Dice, la guerra ha provocado, para el 2023, había provocado unas 5.400 personas heridas en Israel y más de 25.400 en Gaza y Cisjordania, según las autoridades israelíes y el Ministerio de Salud de la franja respectivamente. Alrededor de 2.260 personas están desaparecidas en Gaza, incluidas
1.270 niños, más de la mitad. Más de la mitad de las personas desaparecidas en el conflicto son niños. Se presume que la mayoría de ellos están enterrados bajo los escombros. Es una ciudad que se ha convertido de cierta forma en un gran cementerio. Bueno, ahí hay unas imágenes para que ustedes más o menos tengan la magnitud de lo que puede significar una guerra para un territorio. En otras estadísticas, igual del año 2003, en el mismo portal encontramos el siguiente dato. Dice que el Ministerio de Salud de Gaza, dirigido por Hamas, informó el 6 de noviembre que más de 10.000 personas han muerto desde el inicio de la ofensiva israelí para el año 2023. Entre ellas, más de 4.100 niños. Es decir, en promedio, un niño muere cada 10 minutos. Fíjense, ¿no? Las consecuencias de una guerra. ¿Quiénes, a veces, el profesor Ramón decía algo, ¿no? ¿Cuál es la población más diezmada en una guerra? Y bueno, estadísticamente pueden ser los hombres, ¿verdad? Porque van al campo de batalla. Pero un niño no va al campo de batalla. Un niño no va al campo de batalla. Igual sufre lo que le llaman daños colaterales, o es parte de las estadísticas de los daños colaterales de una guerra. Y también decía el portal, ¿verdad?, que para el año 2023, en el primer mes de ataque israelí, más de 200.000 viviendas en Gaza habrían resultado dañadas o destruidas. 200.000, hay que verle la cara a 200.000 viviendas destruidas. Es decir, aproximadamente la mitad de los hogares en la franja, según sus autoridades. Esto es una cosa alarmante, catastrófica. Ustedes tienen la dimensión de en la que se encuentra el pueblo palestino. Pero en las estadísticas del 2024 son aún aterradoras todavía. Y pudimos encontrar en este mismo portal con otra noticia, ¿verdad?, que decía que hasta el día 178 del conflicto, al menos 32.916, 33.000 personas, la mayoría de ellas mujeres y niños, habían muerto en Gaza por ataques israelíes, según el Ministerio de Salud del territorio. Entonces las mujeres y los niños también entran en las estadísticas. Y entran así no estén en el campo de batalla, que es un dato muy importante que nosotros debemos tener en cuenta. Y bueno, este dato lo conseguí en un portal de Amnistía Internacional, donde afirmaba que el 35%, una cosa atroz, fíjense, además de la guerra, además de la muerte, además de las casas desmanteladas, demolidas, etcétera, etcétera, ¿verdad? Miren esto, para ponerle la guinda a la torta. El 35% de las tierras agrícolas y el 85% de sus aguas de pescas son total o parcialmente inaccesibles debido a las medidas militares israelíes. Cada día se vierten en el mar entre 50 y 80 millones de litros de aguas residuales parcialmente tratadas. Más del 90% del agua del acuífero de Gaza no es potable. Alrededor de un tercio de los artículos de la lista de los medicamentos esenciales están agotados. Fíjense, anoche yo revisando esta estadística y terminando de armar la presentación, hay otros datos más alarmantes alrededor del agua potable, ¿no? Me levanté de la mesa a tomar agua porque me dio sed nada más leyéndolo. Me dio sed. Imagínense estar en el campo de batalla, lo que puede significar que los niños pidan agua y no haya, ¿no?
Bueno, como decíamos que queríamos hacer un ejercicio reflexivo en función del programa y en función de nuestras unidades curriculares, ¿verdad? Y lo que nos atañe académicamente en nuestro vínculo con ustedes en este momento es la psicología comunitaria, ¿verdad? Quisimos hablar un poco de la comunidad, ¿no? ¿Y qué es la psicología comunitaria? Pero para empezar, ¿cuáles son los elementos claves para que exista, digamos, un proceso comunitario, pues, ¿no? Para que podamos ejercer la psicología social de manera, vamos a decirlo así, normal, vamos a ponerla entre comillas, ¿verdad? Bueno, hay un proceso, debe haber un proceso de territorialidad, que no es solo un proceso de ocupación espacial, un lugar donde yo vivo, donde como, donde duermo, sino que hay un apego al territorio, ¿verdad? Hay una afinidad con el territorio, debe haber participación, ¿verdad? Participación en términos de que yo pueda incidir en transformar cosas que colectivamente queremos transformar, por ejemplo, ¿verdad? Debe haber la capacidad para consolidar redes humanas, ¿verdad? De solidaridad, etcétera, etcétera. No es una relación de intereses únicamente, pueden haber intereses, pero no es el interés lo que mueva la capacidad de relacionarnos humanamente. Y, bueno, siempre todo ese trabajo está orientado hacia la satisfacción de necesidades, ¿verdad? Que buscan, en definitiva, construir un proceso de salud integral en una comunidad. No es únicamente de salud mental, sino de salud integral, ¿verdad? Bueno, porque hay identidades múltiples, pero todas esas identidades múltiples giran alrededor de los lugares. Los lugares van a ser fundamentales. No construimos identidades en el aire, construimos identidades en lugares, sobre territorios concretos, mejor dicho. Existe entonces la topofilia, ¿verdad? La afinidad que yo tengo con el lugar en el que nací, la afinidad que yo tengo con el lugar en el que viví o en el que vivo, la afinidad que me da a mí el entorno social en el que he crecido. Pero también ese entorno social en el que he crecido me enseña, me educa. Entonces hay también topología. Y allí en ese lugar también se construyen relaciones de poder. Es decir, el lugar va a ser fundamental para la construcción de comunidad. No se construye comunidad en el aire. Aunque hoy día hay algunos teóricos que afirman la existencia de comunidades virtuales, por ejemplo, ¿verdad? Pero es una comunidad, eso es una comunidad muy limitada. La comunidad que estrecha lazos se construye en un territorio, en un lugar. Entonces pudiéramos decir, ¿verdad?, para partir de una definición de Marixa Montero, quien va a ser una autora clave para nosotros, para entender, comprender, seguir trabajando estos asuntos de la psicología comunitaria, ¿verdad? Marixa Montero, con cualquiera de los textos que ha producido, que tiene además un arsenal conceptual, metodológico bien importante para nosotros en la psicología social, dice que que la comunidad es un grupo social dinámico, histórico y culturalmente constituido y desarrollado, preexistente a la presencia de los investigadores o de los interventores sociales, que comparte intereses, objetivos, necesidades y problemas en un espacio y un tiempo determinado, y que genera colectivamente una identidad, así como formas organizativas, desarrollando y empleando recursos para lograr sus fines. Uno pudiera aplicar este concepto de comunidad para cualquier lugar en ejido, ¿verdad? Y pudiera encontrar muchos elementos coincidentes pues con esta definición, ¿verdad? Pero si llevamos este concepto a Palestina, también vamos a encontrar muchos elementos coincidentes a esta definición, pero con otra situación, con otra característica. Por supuesto va a ser mucho más difícil que exista un espacio en el que haya reconocimiento
o por ejemplo haya participación, ¿verdad? Porque la realidad social va a decir otra cosa, las condiciones sociales van a decir otras cosas. Entonces nosotros vamos a encontrar que en cualquier lugar donde hay seres humanos que sienten afinidad histórica y apego con un territorio, va a haber comunidad, se encuentren en la situación en la que se encuentren. Bueno, pudiéramos hacernos la pregunta: ¿hay imposibilidad para desarrollar comunidad en alguna situación? Y encontramos esta opinión para Palestina. Hay dos leyes claves en la política de desalojos en Jerusalén: la Ley de Bienes Ausentes de 1950 y la Ley de Asuntos Legales y Administrativos de 1970. La primera prohíbe a la población palestina reclamar las propiedades que perdieron durante el conflicto de 1948. Ahí hay un primer elemento que indica despojo. ¿Despojo de qué? Despojo de la territorialidad. No pueden reclamarlas ni quienes fueron expulsados fuera de las fronteras, ni aquellos reubicados dentro de Cisjordania, concretamente en Jerusalén Este, como es el caso de los residentes de Sheikh Jarrah o de Silwan. A todas estas existe la necesidad de construir redes de solidaridad. Hemos estado investigando cómo hacen las mujeres en Palestina para construir redes de apoyo solidario en distintas situaciones que se presentan, ¿no? Y son evidentemente redes que se tejen a partir de la solidaridad. Son redes que se tejen a partir de la solidaridad y a partir de la necesidad de la sobrevivencia. Y eso es muy importante reconocerlo. Pero también existen comités de desarrollo, comités de solidaridad internacional de apoyo al conflicto en Palestina. Y uno de los más importantes es este comarcal que se ha creado en la Argentina. Son redes solidarias, ¿verdad? Que dicen que, por ejemplo, que esta nueva agresión israelí contra la población civil palestina constituye un paso más en todo el proceso de genocidio y limpieza étnica en Palestina, destinado a apropiarse de la totalidad del territorio palestino y quebrar su capacidad de resistir la ocupación que lleva ya 47 años. Las redes internas y las redes externas van a ser fundamentales, las redes solidarias van a ser fundamentales, aunque esas redes son permanentemente boicoteadas. ¿Perdón? Son 74 años, no 47. Son 74 años. Numerosas organizaciones han denunciado que Israel está dificultando la entrada, por ejemplo, a propósito de la necesidad de construir redes a lo interno y redes de apoyo externo. Sin embargo, Israel se ha dedicado a boicotear estas redes de solidaridad internacional. Numerosas organizaciones han denunciado que Israel está dificultando la entrada y distribución de ayuda humanitaria, una situación que se ha agravado después de que el ejército israelí matara a 7 cooperantes internacionales que se dedicaban a distribuir comida. Aquí está la fuente de donde extraje esa información. Y bueno, Claudio Katz, que es uno de los académicos, intelectuales que ha promovido las redes internacionales de solidaridad con Palestina, dice que la resistencia en Gaza, Cisjordania y las ciudades mixtas recompone el fragmentado tejido de los palestinos. La solución de los dos estados exigiría la reparación a los refugiados y el dudoso fin de la ocupación. Por eso gana adeptos el proyecto de un solo estado, binacional, laico y democrático. Esto es un largo debate. Es necesario distinguir la cultura judía y la nación israelí del expansionismo sionista.
y apuntalar una lucha de Palestina que suscita admiración en América Latina. Admiración. Entonces, este no es precisamente una imagen de Palestina, esta fue una imagen de las costas de Siria que fue muy famosa en el año 2015. Confieso que no tuve el guáramo de buscar imágenes sobre el conflicto palestino porque son muy fuertes, pero esta es una imagen emblemática del conflicto en el Medio Oriente. Entonces, ¿ante qué se conmueven los universitarios? ¿Cuál es la denuncia que hacemos? ¿Cuál es el horizonte en el que queremos vivir? ¿Cuál es el futuro por el que trabajamos aquí y ahora, aquí en nuestra realidad? Antes que sigan muriendo niños a causa de las injusticias, es mejor que sueñen con mundos posibles, que siempre cuenten con el cálido abrigo de una comunidad responsable, capaz de cuidar la vida. Si usted es capaz de elevar su conciencia, el mundo le agradecerá. Muchas gracias.